las vacaciones de invierno, así que hay que volver a retomar, ¿no? Exactamente. Y hablando de clases, tenemos a Mario Grossi, candidato a primer consejero escolar por Somos Buenos Aires, una movida, una apuesta, ¿no, Mario? Te jugaste, te tiraste con todo, ¿no? Buen día primero. Buen día. ¿Cómo anda Marcelo, Caco, ¿Cómo anda, Lucas? Mario? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Mario. Bien. Muy Sí, bien. la verdad que sí, es una jugada. Yo te preguntaba, ¿la primera vez que formas parte de una lista? Sí, es la primera vez. Si Bien. bien hemos tenido diálogos en otros momentos con a lo mejor otros integrantes del radicalismo, pero Bien. es la primera vez que, si bien estaba decidido en otro momento, pero bueno, por cuestiones familiares y demás, no acepté y esta vez, ¿Qué te después de pasó mucho esta tiempo charlándolo con Lisandro, Sí. con Carlitos Viscubi, que también es parte asesora de Lisandro, accedí a tomar la idea de lo que se viene trabajando y a partir de ahí trabajar junto a ellos. Claro. Y entonces, una puerta nueva, ¿no? Que se abre. Es una puerta nueva, pero a ver, Una es un posibilidad. nuevo desafío, pero estoy Sí. acostumbrado a estos desafíos. Yo sí, Vos no sos de. no de- me de quedé quedar. nunca, mucha gente me critica en ese sentido, de decir, Sí, entraste en una claro. y ya estás en otra. ¿Qué Porque sé yo? tu vida privada o profesional, digamos, Sí. ¿cómo es en este momento? Yo en este momento estoy trabajando como inspector y bueno, y también como representante legal del Instituto Freire. Perfecto, o sea, tenés dos cargos. Tengo dos trabajos. Dos trabajos, Dos sí. trabajos que son El de inspector demandantes es inspector de enseñanza. ¿Y qué te implica? Y trabajás mucho con los equipos directivos. Pero Bien. también mi intención no es solamente trabajar con los equipos directivos, también trabajo con los docentes. Bien. O sea, cuando armamos mesas de trabajo es con los directivos, con los docentes y con los alumnos. Perfecto, pará, ¿y eso qué? ¿Se deja de lado ahora? Si entras, tenés Bueno, que pedir licencia, ¿cómo viene esa parte? En realidad es licencia política para asumir este cargo. Y bueno, a partir de acá. Igualmente yo estoy trabajando, no es que tomé licencia política por esta campaña. Bien, perfecto. Porque siempre digo lo mismo, nunca tomé licencia en mi vida, no voy a tomar licencia por política. Epa. ¿Qué expectativa te genera esta posición que podría llegar a darse? A ver, ¿en qué sentido? En lo laboral, digamos. En lo laboral, Sí, en lo profesional. yo no quisiera perder lo que la gente opina de mí. Y yo lo tomo mucho en cuenta eso. Ustedes dicen, pero ¿te preocupa lo que dirán? No, a mí me preocupa otra Es cosa. una construcción, una Claro, carrera. yo ¿no? creo que construí una carrera con un mandato que era de seriedad, de profesionalismo. Y mucha gente cuando hace comentarios y demás, eso todavía lo sigue valorando. No me gustaría que después del 7 de septiembre o más adelante, el 10 de diciembre, esa imagen que tiene esa persona de mí cambie. Porque yo voy a seguir siendo la misma persona, trabajando para garantizar el derecho a la educación. Mi objetivo siempre fue ese. Aprobando o desaprobando un alumno, siempre mi objetivo es lograr que los estudiantes aprendan. Lo que se habla de vos es que sos exigente, ¿no? Sí, muy. Como Y profe, conmigo también. Y con vos mismo. Sí. Bueno, Yo- pero en un ámbito educativo donde la exigencia se va perdiendo, está Es bueno. complicado. Debe ser Es muy algo complicado. valorado. Muy complicado. ¿no, Chelo? Sí. Debe ser algo que los padres también pretenden. Sí, pero lo que pasa, Y bueno, hasta cierto hay de punto. todo, hay de Claro, todo, claro. claro, hay de todo. O sea, me ha pasado que en oportunidades los padres están a favor de la exigencia y padres que no están a favor de la Cuando exigencia le toca al tienen hijo. otra, claro, Claro. claro, tienen otra mirada. Pero bueno, ojalá si yo tendría profesores que exigen a mi hijo, a mis dos hijos que tengo, de una determinada manera y veo que hay conocimiento, a ver, voy a hacerlo gráfico para que se entienda. Dale, a ver. Si yo pido, a ver, Marcelo, que es docente, sabrá entenderme. Si yo le estoy pidiendo a un alumno que desarrolle una actividad y le exijo tal y tal día la presentación y demás, y después, a la hora de hacer la devolución de ese trabajo o directamente ni siquiera lo tengo en cuenta, me estoy pisando. Eso Total. no es exigir. Incluso gestionar la clase, explicarle de qué se trata lo que voy a desarrollar y demás, también, esto lo hago como inspector también. Doy el ejemplo de decir, bueno, yo te gestiono el llegar a desarrollar, por ejemplo, una observación de clase, que a los docentes, a los directivos, le cuesta muchísimo Esto que observar que clases. los pibes te digan una devolución. En una Hoy es necesaria la devolución. No es como nosotros cuando íbamos a la escuela, que las carpetas de la secundaria no existían. Hoy la devolución, el tener, a ver, ¿en qué me equivoqué? ¿Para dónde tengo que ir? A ver, cambia la mirada de la evaluación. No estamos un poquito de tema, estamos en una charla pedagógica. Sí, totalmente. Pero a ver, la evaluación hoy cambió muchísimo. Evaluar es tomar la información para tomar decisiones.
¿Se entiende? Sí. Como todo, a ver, ustedes se sientan acá y decimos, bueno, se nos cayeron 3 pautas publicitarias. Bien. ¿Qué pasó? Sí. Y ahí viene la evaluación diagnóstica. Bueno, pasó esto, esto y otro. Bueno, vamos a ver qué decisión tomamos para mejorar. Perfecto. Bien, mejoramos. Hacemos otro corte evaluativo, que sería el corte final. Bueno, a ver, ¿por qué mejoramos? Y ahí evolucionamos y fortalecemos lo que venimos haciendo y por otro lado, lo que está débil, lo fortalecemos. Totalmente. Entonces, eso en la escuela no tendría que faltar nunca. Y eso es lo que generalmente trae problemas. A ver, lo que yo te estoy comentando no pasa en la universidad y a veces no pasa en el terciario tampoco. Que ya se sabe que esa forma es, ¿no? La de, No, universidad no. Claro, No, la universidad es tradicional. La universidad es múltiple choice, pregunta, Sí. te equivocaste, chau, afuera. Claro, es más directo, no entra en juego construcción. claro. No hay construcción. Claro, de hay una conocimientos. sola construcción Claro. de este lado de acá de. Sí, y una repetición de conocimientos. Que eso no lleva a nada. ¿O no, Marcelo? Y no, el aprendizaje de memoria no sirve. Claro, exactamente. Claro, y ustedes, bueno, a los pibes sí se necesita otro tipo de construcción y de educación. A los Sí. pibes más jóvenes. Hoy sí, porque en realidad, a ver, si yo te hablo de educación de adultos, te podría decir que hoy las propuestas curriculares apuntan a analizar la realidad, debatir sobre la realidad y tomar decisiones sobre la realidad. Y así tendría que ser, y es, que lo prescribe el diseño curricular de secundaria, primaria e inicial, tendría que ser las clases. O sea, no quedarnos, viste, antes, o como docentes te preguntaban, a ver cómo era. ¿para qué? ¿Para qué me sirve esto? Sí, obvio. Un montón Bueno, de pibes ahora, preguntaban eso. ¿Y esto claro. para qué me sirve, profe? Claro, para contextualizar matemática. el conocimiento hay que contextualizarlo. Cuando vos contextualizás el conocimiento... ¿Se tomó esto como esta pregunta como una forma de encarar la educación? sí, y ahora los sí, contenidos se explican sí. para qué son, ¿está Sí, bien? sí. Para A ver, llegarle al pibe. A ver, eso depende también del docente. Claro. Porque vos tenés el docente que te va a una clase de matemática y Sí. te hace un polinomio totalmente decontextualizado Sí. y viene otro docente y Sí. te lo trae, ese problema, te lo trae a la vida cotidiana. Dame ese a mí, ese profe que me Ese. lo explica. Y con bueno, cuesta, pasado. cuesta muchísimo. O por ejemplo, acá tenemos a Marcelo, que es excelente profesor. Bien. Según mi señora ahí en el Freire, dice que es uno de los mejores. Es de los mejores. Aprende Tiene- muchísimo, me dijo, que ella Bien. está afuera. Pará, ¿la tiene como alumna? No, ella está en la parte de conducción del Freire. Ok. Me me escucha, Te escucha de cómo- afuera del aula, claro. Claro. La repercusión. Estamos que- muy cerquita, entonces me escucha. Claro, entonces, Está cuando muy- vos la historia, Sí. voy a hacer una síntesis porque si no estamos hablando mucho de educación, a lo mejor no es la idea. Pero bueno, también suma. Me acuerdo voy a una clase, a observar una clase, me acuerdo, en el instituto parroquial, y me encuentro con un profe que estaba dando la década infame. Y en ese momento había un gobierno y yo, mientras que el profesor daba clases, yo iba viendo esa década infame en este momento del país. En un momento, yo siempre soy de una observación práctica y dinámica, no quedarme con que observo, me callo la boca y no digo nada. Entonces, ayudarlo al profesor a que salgan ideas, porque si no, esas ideas que a lo mejor tienen los estudiantes y le digo, ¿vieron la decisión que tomó el otro día? Y eso lleva a que, claro, bueno, y si los chicos están informados, si tenés 3 o 4, y para colmo daba era un grupo muy politizado de alguna manera, eso colabora un montón. Cuando vos tenés pibes Claro, informados... Para enganchar al pibe. Claro, No en el debate y claro, en esa ida y vuelta. claro. Y después eso lo llevan a la casa. Ni más ni menos. Eso lo llevan a la casa. En términos de enseñanza de la historia, poder traerla y verla en el presente, esto que vos estás enseñando, es clave. Es de lo más importante que podés Claro, llegar a conseguir, que vos puedas Que haya una... poner en espejo el presente con ese pasado histórico que estás trabajando dentro del aula. Ni más ni menos. Claro. Ni más ni menos. Y eso lo hace atractivo. Eso es un logro, y sí. Lo hace muy atractivo, claro, totalmente. Tenemos que contar con estudiantes que estén interesados en por ejemplo, en este caso, en la historia argentina, incluso en lo que pasa hoy actualmente en la realidad social. Se decía que los pibes no estaban enganchados con la actualidad, con la política. ¿Qué pero creen ustedes? ¿Está bien eso? ¿Es Yo así? veo O- que están cada vez más enganchados. Creo que, bueno, me parece que es de los últimos meses, a lo mejor, o años, Sí, sí. esto de que hay una intención de querer participar, tomar decisiones. Los pibes un poquito más grandes también que se quieren hacer escuchar. Vos fíjate que en la lista de Somos hay muchos chicos que participan y algunos son de la juventud. Y vos sabés lo que me llamó la atención A ver. cuando fuimos a la presentación de la lista a Junín,
que gente grande de mi edad, de tu edad, de Sí, ya nuestra somos edad, lo de... claro, grande. que eran parte de la juventud y se encontraban y se veían y decían, ¿te acordás en el año tal? Y yo pensaba en mi adolescencia, cuando ellos empezaron a militar y hoy son senadores, diputados, intendentes. El intendente de Ameguino tiene 30 años. Claro, mirá. 30 años. Pero bueno, es un sector. La otra parte de la población está dedicada a otras cuestiones dentro de la economía, o sea, dentro del circuito económico. Lo estoy notando un poco más en estos tiempos, Che, no sé si vos lo viste, esto de pibes de 20 y pico, 30 y pico, que quieren ya formar parte de esos lugares de toma de decisiones, que quieren ser escuchados, que quieren cambiar la realidad. Sí. Había como un limbo. Quizás Sí. están viendo que el mundo estos- que le estamos construyendo nosotros no es el que a ellos les gustaría vivir, entonces pretenden me intervenir sobre Van por eso. ese Lo lado. más eso me parece que es chelo. Es que- Me Sí, parece que es eso. Van por ese lado. A ver, convengamos que durante décadas esto no pasaba porque existían los famosos o ¿Por qué, punteros políticos o el... No me sale la palabra, pero... Dirigente sí, ¿qué tipo de dirigentes dirigente? tradicionalistas, donde no daban la apertura a nuevas ideas, nuevas No, personas no. y demás. Bien, es verdad. Entonces, a ver, pensemos en Formosa, por ejemplo. Infran. Claro. Sí. Entonces, consideremos que si vos no construís y creo que es el gran problema de la política argentina, incluso puede ser a nivel mundial, A ver. donde no se construyen ideas y que existan personas que puedan llegar si a lo mejor no son bendecidos por otro más. Claro. Cuesta. Bueno, eso A se ver, ve mucho en el ambiente sindical. Claro. Las dirigencias sindicales a nivel nacional son todas de más de 20, 25 años de la misma cabeza. Sí. No sé si ha cambiado mucho eso. con Sigue el paso del pasando. tiempo. Bueno, hay partidos políticos, sin nombrar, sin describir y detallar, sabemos bien que tenemos que recurrir a otros políticos que ya fueron parte de gestiones y demás, porque no suman votos o porque a lo mejor tienen otra autoridad, entre comillas, pedagógica, que las nuevas generaciones, pero ahí es donde está el error. A ver, si se quiere, el día de mañana me voy de inspector y yo tuve que construir una estructura de alguna manera como para dejar un legado y que haya personas que se animen a rendir Pero claro. y de esa manera poder ocupar cargos. Pero Recién eso- hablábamos fuera de micrófono Sí. que hoy, por ejemplo, y también está vinculado con el compromiso, hay muchos profes que no quieren ser directivos de escuela y más de secundario. ¿Por qué pasa eso? Y por las problemáticas que hoy hay. O sea, a ver, y esto Te compras un problema, digamos. y es un problema. Es asumir un problema serio. A ver, problemas hay en todos lados. Claro, Somos seres claro. sociales, pero hoy hay muchos problemas. O sea, el adolescente está atravesado. Piensen, lo nuevo es la timba. Sí, Pero- muy, muy instalada, ¿no? Claro. Muy. Claro. Y vos abrís el celular, lo primero que te aparece es la publicidad de lo que es el juego en el deporte o lo que sea. Ya ahí tenés un problema. La verdad. Nobel, hace 2 años que apareció, 3, 4. Pero que está calando claro, hondo, Está ¿no? naturalizado. Claro, naturalizado. tarjetas de crédito que destruyen a los padres y demás. Después, consumo de drogas. Y bueno, y todo lo que sabemos. ¿Cómo Entonces, es ese tema y- en la secundaria? Y es muy complejo. A ver, nosotros contamos, en secundaria contamos con equipo de orientación escolar. Bien. Y también tenemos siempre, hay algún docente atento. Hay ese docente que tiene buen vínculo, volviendo a la docencia, ese docente que tiene buen vínculo, el que se le abre el alumno y demás, tiene la posibilidad de saber de qué está pasando. Y si no se abre él, se abre el grupo. Y a partir de ahí, bueno, hay todo un protocolo que nosotros tenemos a la hora de que exista, o sea violencia de género, o sea, no sé, abuso sexual o lo que sea. Entonces, hay todo un protocolo con el cual nosotros contamos a la hora de si tenemos que asesorar a la familia porque hay, no sé, un abuso intrafamiliar. El docente tiene un manual de procedencia ante esa situación. Bien. Pero ¿qué pasa? Es tan grande o es tanta la cantidad de problemáticas que hay y que en otros lugares a lo mejor en primaria no se visibilizan tanto, en inicial tampoco pero sí en secundaria. Y en superior, como no es obligatorio, o en adultos, por ejemplo, que no es obligatorio, o a lo mejor el adulto no quiere presentar la problemática. Hoy con ESI pensemos que muchas cabezas se han abierto y hablan en la escuela. Bien. A mí lo que me... Y esto es... Porque. Sí. No, si querés completar. No, cierro con esto, que muchas veces cuando le pegan tanto a la escuela,
La escuela se hace cargo de muchas cosas. Muchas cosas. Sí. Claro, totalmente. Muchas cosas. ¿Por qué no levantamos toda la bandera del ESI? Digo, ¿por qué no reconocemos lo bien que le hace a la educación tener una educación sexual integrada? Porque hay sería? interés. Hay intereses. Hay intereses. Pero está hay bueno vos ideologías. que vengas, Sí, que digas, no, por che, supuesto. está buenísimo el ESI. Por supuesto. No, Es fundamental. A ver, pero si hablas con un libertario seguramente lo vean mal. Sí. Digo políticamente, para saltar, ¿no? Eso es una política a lo mejor. Hay incluso independientes, libertarios e independientes, gente que no considera, no concibe a la educación sexual integral dentro de la escuela. Que eso se tendría que enseñar en la casa. Y en realidad los padres no están formados y capacitados para formar. ¿Quién te va a decir? ¿Tu vieja? Mucho se habla también desde el desconocimiento, Claro. o desde, no sé, por ahí esos temores por desconocer, porque la verdad que Bueno, por eso. desde la enseñanza de la ESI se han descubierto muchísimos casos de abuso, Exacto. personas han podido hablar y manifestar de las dificultades que han tenido. Empodera, obvio. Claro, Es un se tema naturaliza. Cuando hay cosas que están naturalizadas, o sea, la ESI llegó a las escuelas para denaturalizar aquellos que estaban naturalizados. O sea, que esté el adulto que a lo mejor acaricia o habla de una determinada manera, eso hoy se está visibilizando y permiten hablar en las escuelas. Y eso es lo interesante, lo importante. Generar espacios de escucha es fundamental y objetivo. No dar subjetividades, no hablar... A ver, si hablamos de la normativa, esto de el docente tiene que hacer una escucha atenta y escribir todo aquello. No estoy dando una clase de... Pero es fundamental. Esto porque a lo mejor para quien está escuchando es importante. Aquella persona que se abre, si bien tenemos todo un protocolo, pero lo primero que tenemos que hacer es escuchar, una escucha atenta y objetiva. Porque alguna subjetividad que exista puede generar una subjetividad en esa persona y toma una mala decisión. Sí. La verdad. Entonces, y ahí se genera todo un protocolo de intervención donde colaboran otras entidades. Por eso hoy es tan importante el trabajo en red. O sea, no trabaja solo la escuela, trabaja desarrollo social, trabaja otras entidades que hacen a que ante una situación particular, la municipalidad, si la escuela está cerca de un CAI, cerca de una salita de primeros auxilios, lo que sea, se trabaja en red. Pero bueno, eso también depende del equipo directivo, que el equipo directivo tenga apertura y conozca de la normativa para poder desarrollar este tipo de actividades. Estaba pensando esto que decías que no hay docentes que quieren ser directores, Sí. no se quieren comprar un problema. Después veo en que hay negocios que no quieren agrandarse porque implica tener más empleados, implica un desfasaje también ahí en los impuestos y todo. Sí. Digo, ese desequilibrio no es bueno. No está bueno que se den tantos desequilibrios tan desorganizados. Digo, lo natural es que los profes quieran ser directores porque es un cargo más jerárquico, con un sueldo mayor. Sí, bueno, lo del sueldo No, a lo mejor no es tanto. no es tan así. Y ahí está. Pero el digo, problema. vos te querés evolucionar, querés progresar y tenés que tener la intención y tenés que tener un trampolín para subir. Bueno, es loco lo que está pasando. Sí. A ver, pensemos en esto. Vos querés formar una comisión para una sociedad de fomento y para presentar una lista y poder ser o manejar una... Nadie quiere participar. También. ¿Querés formar una cooperadora escolar? No hay compromiso. A ver, convengamos, y ahí voy a lo que vos decís también. Hay gente que trabaja todo el día y no quiere sumarse entre comillas, un trabajo más. Quiere trabajar, ir a su casa, descansar, tener momentos de ocio, o yo en mi caso me voy a pedalear, lo que sea. ¿Te comprometés de otro lado? Sí. Muchas veces, volviendo a la política. A ver. Yo decía, ¿para qué? Si yo en la escuela hago las cosas y tengo el don de enseñar o tengo la posibilidad de hacer otra cosa sin necesidad de meterme en la política. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente. Entonces, ¿Y qué te sedujo? a mí lo que me sedujo, primero, confío plenamente en la palabra o en los actos de Lisandro. La verdad que cuando él, si bien hacía mucho tiempo, lo dije en la presentación de lista, 12 veces me conté que Carlitos Bicubi me fue a buscar a mi casa o al negocio y demás, pero eso me llevó a pensar en que, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué crees que te fueron a buscar 12 veces? Bueno, según ellos, me ven apto para el cargo que me ofrecen en este momento. Que ojalá creo que es un anhelo, como decías vos, siempre te nombraba Lisandro unas notas y todo. Sí. Porque a mí lo que
me pone bien y me pone contento, incluso de listas opositoras, que no hablen mal de mí, ¿se entiende? También es un halago. Porque, como vos decías, exigente y qué más. No hay otra cosa. No hay un profesor como en cualquier otra rama, ¿no? O cualquier otra actividad. Mala persona, bueno, problemas de corrupción o lo que sea. Porque la corrupción no es solamente el político. A ver. Ir a un aula, sentarse y no hacer nada, también es corrupción y cobrar. ¿Se entiende? Sí. Ir a una sala de un hospital, un médico, a maltratar, no atender a la gente. ¿Se entiende? Entonces, Sí, no es poner todo, es poner a medias, no es dejar todo. claro, ¿no? Sí, entonces, vas, cobrás. no es, y si no me pagan nada, no es así. Porque vos elegís ser docente, elegís ser médico, elegís trabajar en una guardia en un hospital. Obviamente que hay que mejorarlo, muchísimo. Hay muchas cosas por mejorar. Como vos dijiste hoy, tenemos leyes, se garantizaron derechos, pero los derechos también se garantizan con recursos e insumos. ¿Se entiende? Sí. O sea, yo soy docente y no cuento con, no sé, las tizas para escribir en un pizarrón o Y acá. te empieza a hacer un poco, marcador. ¿no? Te empieza a hacer un Claro, poco de ruido. a veces los docentes, cuando tenemos que poner dinero para que un sistema funcione, pesa. Entiendo, Sí. Pesa. totalmente. Y sí, porque decir, che, tengo que trabajar, tengo Pero 30 bueno, pibes, tengo que tener más o menos. Tanto desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista sanitario, como Sí. venimos hablando, no solo hay derechos, sino que también hay obligaciones. Claro, por parte del Estado en y ese caso. Sí, del Estado y de la propia persona. Yo como docente Claro. tengo En obligaciones. ese caso Bueno, sí, en lo claro, laboral. solo tengo En derechos, lo sino laboral. que también Cumplir. tengo obligaciones. Cumplir. Y las familias tienen también una obligación que a veces se extralimitan, digo, se pasan de rosca. Sí. ¿No es cierto? sí, Esto sí. un poco que decías vos, de la exigencia y todo, y a veces no sabes cómo responde la familia. Y No, a mí me costó muchísimo. Fui una persona que fui en algún momento hasta, no sé si perseguida es la palabra, Sí, pero te pero sentiste llamados a, che, fíjate, cuántos desaprobados que tenés. ok. A ver, Claro, claro. es una realidad, me pasó, pero bueno. Que bueno, pero no estudió nadie. Hoy, ¿no? sí, Claro, no, está ¿qué te bien, pasa? pero O- mirándolo o a la sí, distancia, vos siempre te haces una autoevaluación, che, ¿cómo Claro, puede ser? claro, claro. Algo no- Entonces vas cambiando, pero también le da la posibilidad de decir, bueno, desaprobaron. A ver, aprendamos de lo que desaprobamos. Claro. He devuelto exámenes. Claro, esto es como cuando perdimos y bueno, veamos por qué perdimos, Claro, ¿no? si no hacemos una autocrítica, Claro. porque si no está todo bien. Sí. Y ahí es donde empiezan los errores y los problemas. A ver, el consejo escolar es totalmente, no es educación, es infraestructura. ¿Cómo lidias Y con eso? A ver. No, a ver, sí es. A ver, sí a es, ver, a porque ver, a estamos ver. hablando de... A ver, tenemos una Garantizar, ley sí. y el Estado garantiza que esa ley se cumpla. Bien. Entonces, no solamente el docente cumple con el dictado de clase en lo pedagógico, sino que el Estado tiene que apuntar a garantizar que eso suceda. ¿Cómo? A Bien. través de recursos económicos. Y el Consejo Escolar es quien organiza la distribución de fondos económicos para garantizar que eso suceda. Si bien hoy tengamos en cuenta que la escuela cambió muchísimo, hoy la escuela también brinda un servicio de comedor, en el cual también el Consejo Escolar es el encargado de que eso suceda. ¿Está? Entonces, el Consejo Escolar también se le suman otras actividades que hace mucho tiempo que se viene dando. Sí. Pero bueno, todo esto está en el núcleo, en el paraguas del Consejo Escolar. ¿Qué ves como urgencia a gestionar desde el Consejo Escolar? Creo que es fundamental la infraestructura de las escuelas. A ver, yo me pongo en la cabeza, si me está escuchando algún consejero escolar en este momento, me dice, con el presupuesto que tenemos, sabemos que hay un desfinanciamiento Está educativo. bueno. Primero tenés que saber, ¿viste? Claro. Tenés que estar en la función para saber Exacto. qué puedes contar. de verdad. Hoy por el cargo que ocupo, ese conocimiento lo tengo de otros distritos, Claro. no tengo el de Chacabuco. Pero, por ejemplo, cuando vamos a pedir un auxiliar y me dice, no, mira, no tenemos y no podemos generar esa vacante que hoy no tenemos. ¿Está? Sí. También la infraestructura habla de la higiene y los auxiliares también dependen de Consejo Escolar. A pesar de que después todo lo que es lo administrativo y demás se carga de la escuela y demás, pero bueno, todo lo que es cobros y demás, hoy también están, o siempre fue el Consejo Escolar quien maneja toda esa parte. Bien. Pero volviendo a esa pregunta, sabemos que contamos con un bajo presupuesto, pero a la hora de negociar, que lo dije en otra entrevista, quienes hoy forman parte del Consejo Escolar, quienes queden en el Consejo Escolar, somos colegas y trabajamos hace muchísimo La tiempo en verdad. distintas escuelas. Totalmente. Y la idea es construir. Yo veo que se están matando en las redes candidatos, se destrozan. No lo veo porque no tengo redes sociales, pero nos juntamos en el partido y charlamos y vemos.
en el comité, y veíamos todo eso que nosotros no queremos. Nosotros como oposición tenemos que ir a trabajar y a sumar. Y aquello que se está haciendo mal, tratar de aportar ideas, como dijimos hoy, para ver cómo podemos mejorarlo. Y aquello que se está haciendo bien, ayudar para fortalecerlo. Pero totalmente. Ahora, si nos quedamos en la crítica, porque si no me quedo en mi casa y sigo criticando desde mi casa. La verdad. Entonces, la idea es sumar a lo que se está haciendo bien y a lo que se está haciendo mal, tratar de modificarlo. En educación es más fácil, ¿no? Es sacarse la camiseta un poquito. O no. Lo que pasa es que se trabaja en grupo. Bueno, en el Consejo de Deliberantes también se trabaja en grupo. Ahora, si bien hay intereses creados y demás, Sí. A lo mejor es un trabajo más en solitario, un poquito más despegado de la política, siempre y cuando la política no se meta dentro de las escuelas. Que eso es fundamental, porque Claro. la política no tiene que estar ni en el consejo escolar ni en las escuelas. Porque ahí sí empieza a molestar. Claro. Para el funcionamiento de ustedes. digo. Exactamente, Sí. exactamente. O sea, no podemos darle a esta escuela sí y a esta escuela no. Y ahí es donde, de última, la oposición, de última, las personas que estamos dentro de otra línea política, tenemos que controlar o hacer de contralor. Que en definitiva, lo dije en una entrevista que estuve acá en la Argentina estamos como estamos porque siempre falló el contralor. O sea, del otro lado, el opositor nunca fue contralor en serio. ¿Y por qué? Porque había intereses, porque había coimas, porque había otras cuestiones que hacían a que, bueno, vamos, total, a fin de mes sabemos lo que pasa. Totalmente. Estamos hablando con Mario Grossi, primer candidato a consejero escolar por Somos Buenos Aires. Bueno, estamos a 20 y pico de días, ¿no? Sí. De la elección. Vamos a ver cómo se desarrolla todo. Te agradecemos por haber venido, Mario. A ustedes. No sé si te quedó algo, Chelo, No, pero estamos- creo que hemos hablado tendido. largo y tendido y lo vamos a volver a tener antes de las elecciones, Mario. Bueno, ojalá que sí, ojalá que sean elecciones donde logremos tener un piso que nos permita después en 2027 ser gobierno y a partir de ahí proyectar todo aquello que nos permita en primera persona activar ciertas acciones que nosotros tenemos pensadas. ¿Qué porcentaje tiene que sacar Somos Buenos Aires para que un consejero meta un consejero? 33%, sí. 33%. Es un Del piso padrón. alto. De Es un- los sí, votantes. claro, de los votantes. 33%. Es un piso alto, pero tenemos la esperanza. Recordemos que Lisandro ya había sido nombrado y con sus aspiraciones a hacer, y que mucha gente cuando de alguna u otra manera no recibió ese apoyo que él requería, mucha gente como yo, por ejemplo, dolida en esa, nos quedamos, en esa vez, ¿no? claro, cuando iba Que terminó siendo la Alejo disputa Pérez. fue Alejo Pérez y Darío Golía. Pero bueno, la disputa, hablo de los máximos candidatos de un lado y del otro, ¿no? Exacto, y ahí hubo algunos que quedaron mal por no... Y en mi caso sí, Claro. sí, porque realmente era una posibilidad. A lo mejor si hubiese habido, no sé, algunas, bajar diferencias y demás, y a lo mejor decir, bueno, vamos a armar una lista de acuerdo a lo que quiere la gente. ¿Y crees que esta es Esta es una lista, si hablamos de la lista en sí, esta, Sí, hoy, sí. es una lista que la verdad que yo no la conocía hasta que nos conocimos, cuando nos sociabilizamos Bien. entre nosotros. Y veo que gente, no sé, con personas que trabajan en lo privado, que vos decís, bueno, se queda como está y listo. En mi caso, bueno, trabajo en el Estado, ¿no? Pero después gente muy loable, laburadora, con ganas. No es solamente ir a hablar con el vecino por algún interés, es ir a preguntarle qué está pasando en el barrio y a partir de ahí tomar esa idea para que después la llevemos, sea al Consejo Deliberante, al Consejo Escolar, para ver si podemos colaborar en la mejora. El desdoblamiento electoral, ¿crees que los perjudica, los beneficia? A nosotros nos beneficia. Creo que nos beneficia. Porque nosotros, pensemos en esto. ¿Qué pasó en otras elecciones? La gran masa que votó a Milei favoreció por efecto cascada en provincia, no sé si tanto, pero acá a nivel local lo favoreció. Lo mismo habrá pasado seguramente con la parte del peronismo. A nivel nacional, Massa, en la segunda elección ya estaba todo definido, o cuando fueron a balotaje y demás, Balotaje, sí. ya estaba todo definido. Pero bueno, el caudal de Massa, que sabemos que el caudal peronista tiene un caudal de voto, como tiene el radicalismo, Sí, claro, como tienen un todos. piso ya está. Sí, Claro, un mínimo. piso establecido. Sí. Pero bueno, considerando que ya sea Massa, Kicillof y en este caso el gobierno peronista actual, acá en Chacabuco, se ven favorecidos de alguna u otra manera. O Chacabuco favorece provincia y nación, o nación favorece a provincia. Es un sistema verticalista, Sí. ni más ni menos. Totalmente.
Gracias, Mario Grossi. A ustedes. Nos vemos la próxima. Ahí pasaba Mario. Es fácil repetir lo que otros dicen. Lo difícil es comprometerse a buscar la verdad de las cosas.